Dice el Dios Todopoderoso, Aleluya. nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Dice mi Señor en el capítulo 12 y verso 44 del Evangelio de San Juan. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del glorioso Espíritu Santo. Tiene como título las palabras de Jesús juzgarán a los hombres. Amén. Verso 44. Jesús clamó y dijo, el que cree en mí, no cree en mí, sino en el que me envió. Y el que me ve, ve al que me envió. Yo la luz he venido al mundo, para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Al que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Y sé que su mandamiento es vida eterna. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. Aleluya. Gloria a Dios. Siéntense, hermano. Siéntense. Bueno. Jesús clamó y dijo, el que cree en mí. Jesús clamó y dijo, el que cree en mí. Recordemos, ¿verdad? El Espíritu. El que cree en mí, como dice la Escritura. No como dice determinada varón. No, como dice la Escritura. De su interior corren ríos de agua viva, o sea, el Espíritu. ¿Verdad? El que cree en Él, como dice la Escritura. Y esa Escritura se refiere al primer libro. Al primer libro. O sea, Génesis a Malaquías. Que son a las Escrituras que el Señor se refirió. El que cree en mí, como dice la Escritura. O sea, la Escritura que ya estaba en ese momento, en ese entonces. Jesús clamó y dijo, el que cree en mí, no. El que cree en mí, no cree en mí, sino al que me envió. Perdón, sino en el que me envió. O sea, al Padre. O sea, la palabra es del Padre mismo. Por eso dice ya en los últimos versos, siempre de este capítulo 12, o sea, en el 49 y 50, porque yo no he hablado por mi propia cuenta. Porque yo no he hablado, mire hermano, qué glorioso y lindo ha de ser eso, ¿verdad? En donde el Padre tiene la seguridad plena, la certeza total de que lo que Él dijo va a decir a quien Él envió. O sea que no va a haber ninguna alteración. Qué lindo, ¿verdad? Donde se cree en la fidelidad y la lealtad de alguien. Qué glorioso. Porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir. Decir, o sea, todo lo que dijo. Con respecto a las ordenanzas, leyes, mandamientos, preceptos. ¿Verdad? Amén. Lo que he de decir. Y de lo que he de hablar. Esto ya incluso, esto ya incluye sus conversaciones con los demás. Conversaciones incluso ya fuera de momentos que él enseñaba. Ya se refiere a conversaciones, pláticas. Comprendemos, ¿verdad? Comprendemos. Y todo lo que él expresaba. Y de lo que he de hablar. Y sé que su mandamiento es vida eterna. Y sé que su mandamiento es vida eterna. Y sé, dice el Señor. Sea que él está seguro. ¿Verdad? Que su mandamiento es vida eterna. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. O sea, con una fidelidad total y completa, que no hay ni siquiera la más mínima palabra, la más pequeña palabra, fuera de lo que el Padre le mandó. Lo que el Padre le mandó. Entonces ya se puede imaginar, hermano, cómo el Padre de gloria se ha de sentir cuando su Hijo
su hija, habla lo que Él manda. Lo que Él manda. O sea, cuando nosotros, todo nuestro hablar, nuestro decir, son las Sagradas Escrituras. Por eso dice mi Señor en el capítulo 5 de Efesios, y en el capítulo 4 de Colosenses, que entre nosotros debemos de hablarnos con salmos, con himnos y con todo lo que está escrito. O sea, debemos de dejar todas esas conversaciones y expresiones del mundo. Del mundo. ¿Por qué? Porque no tienen cabida en el reino de los cielos. ¿Y por qué no tiene cabida en el reino de los cielos? Porque son expresiones de pensamientos y de conceptos de hombres. De hombres. Y recordemos que carne y sangre no heredará el reino de los cielos. O sea, el hombre natural, pues. El hombre que vive en su condición natural, que como vino a esta tierra, así permanece, es carne y sangre. Carne y sangre humana. Esa carne y sangre humana no hereda el reino de los cielos. Eso lo declara el Señor, capítulo 15, verso 50 del primer libro de Corintios. Capítulo 15, verso 50 del primer libro de Corintios, eso dice mi Señor. Que carne ni sangre no heredarán el reino de los cielos. O sea, que hay muchos que están congregados, que tienen años, tiempo de estar, mucho tiempo de estar en congregaciones, pero todavía ellos desconocen lo que dice mi Señor en el capítulo 3 y verso 7 del Evangelio de San Juan, que es necesario nacer de nuevo. Es necesario. Ellos desconocen eso. Desconocen totalmente. ¿Por qué? Porque a sus autoridades no les interesa. No les interesa verdaderamente que estas ovejas, estas almas, alcancen la gloria eterna. Y por eso mismo tampoco les comparten. Y mucho menos les hacen saber que es necesario nacer de nuevo. Y por eso ellos continúan siendo carne y sangre. ¿Y qué sucede entonces, hermano? Ya sea cuando estos congregados salgan del cuerpo o suenen la final trompeta. Si dice que no van a heredar el reino de los cielos, significa que no van a estar. No van a estar en la patria celestial. Pero tienen que estar en un lugar, ¿verdad? Tienen que estar en un lugar. ¿En dónde? ¿En dónde si ya no existe la tierra? Y el cielo y la tierra pasaron. ¿Verdad? El cielo y la tierra ya pasaron. Entonces, ¿en dónde están? Si no están en el reino de los cielos. Ah, pero es que eran congregados. Congregados ya tenían muchos años. Ya colaboraban, apoyaban, daban dinero. Pero nunca le dieron su corazón al Señor. Nunca le entregaron su corazón. Proverbio 23, 26. Proverbio 23, 26. Hijo mío, dame tu corazón. Hijo mío, dame tu corazón. No, porque eso implica que ya no voy a mandar yo. Eso implica que ya no mando yo, que ya no tengo el dominio ni el control de mi vida yo. Ya es como entregárselo a alguien y no, eso no estoy de acuerdo. Entonces, dejan ese proverbio, esa palabra gloriosa del Dios de los cielos, de Proverbio 23, 26, en donde mismo Padre, por eso dice hijo mío, es el Padre. Hijo mío, dame tu corazón. Mira, hermano, con toda seguridad le digo, gente de mucho tiempo ni siquiera conoce ese proverbio. No sabe ni siquiera que existe. No sabe ni siquiera que existe esa expresión del Padre. Miren qué triste, ¿no? Qué triste y lamentable, ¿verdad? Triste y lamentable. Entonces, debemos de conocer, oyendo con fe lo que mi Señor nos habla. Nos habla.
y nos enseña. Voy a encender la lámpara aquí que ya no veo. Entonces, hermano, el Señor nos manda que nosotros hablemos tal y como Él nos enseña en su libro santo. Porque solo de esa forma nosotros dejamos lo terrenal. Dejamos lo terrenal, o sea, lo terrenal, lo mundano, ya está fuera de nuestra vida. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué está fuera de nuestra vida cuando dejamos de hablar lo terrenal, lo mundano? Recordemos, capítulo 12 y capítulo 12 de San Mateo y capítulo 7 del Evangelio de San Lucas. Capítulo 12 del Evangelio de San Mateo y capítulo 7 del Evangelio de San Lucas, dice mi Señor que de la abundancia del corazón habla la boca. ¿Verdad? De la abundancia del corazón habla la boca. Entonces, ¿qué sucede? Si yo hablo mundo, terrenalidad, lo que tengo en mi corazón es eso. ¿Verdad? Tengo lo terrenal y lo mundano en mi corazón porque eso es lo que amo. ¿Se da cuenta cómo es importante? Cómo que nosotros conozcamos lo que mi Señor nos enseña. Porque entonces de esa forma cambio yo lo terrenal y mundano que está en mi corazón por el libro santo. Y vengo a obediencia de mi Señor porque Él me manda en Colosenses capítulo 4 y Efesios capítulo 5 que nosotros nos dirijamos, o sea, hablemos. Nos dirijamos y expresemos entre nosotros con salmos, con himnos, con cánticos espirituales y con la palabra del Dios de los cielos. Porque eso demuestra que eso es lo que tenemos en nuestro corazón. Porque de la abundancia de la boca habla el corazón. Perdón, de la abundancia del corazón habla la boca. ¿Anotaron? Va capítulo 12 del Evangelio de San Mateo. Y Evangelio de San Lucas capítulo 6. Bueno, entonces, vea pues hermano. Tenemos luego el verso 45. El que me ve al que me envió. Esto nos traslada a Génesis 1:27. Capítulo 1, verso 27 del libro de Génesis. Cuando el hombre tiene su primera creación en el espíritu. El hombre tiene su primera creación en el espíritu. El Padre le dice al Hijo y al glorioso Espíritu: hagamos al hombre. Ahí sí participó Cristo, en esa creación. En esa creación sí participó Cristo. Porque debemos de conocer que Cristo es creador en la formación y creación del hombre. No en lo que el Padre creó, que es todo lo demás que vemos y existe. Que existe y vemos. Al mismo Cristo. Al mismo Cristo. Porque Él es la primera creación. La primera creación de Dios. Entonces, el Padre con sus dedos santos, sus manos benditas, santas y gloriosas, fue el creador de la tierra, el mar y todo cuanto en ellos hay. De los cielos. Los cielos, la tierra, el mar y todo cuanto en ellos hay. Esa es creación del Padre. ¿Por qué? Porque lo comprobamos en el capítulo 8 del libro de Proverbios, en donde mismo Señor nos enseña que Él estaba presente viéndolo todo. Que estaba presente viéndolo todo, no creando, no viéndolo. Que Él se gozaba en solaz esparcimiento, dice. Y solaz es gozarse, regocijarse, deleitarse, eso es solaz. Dice que estaba el Señor viéndolo todo. Cómo el Padre le ponía límites a los mares. Cómo creaba la lumbrera mayor y la lumbrera menor. Ya todo lo creaba. Bueno, pero ya en la creación del hombre sí participa Cristo. Porque el mismo Padre les dice a Cristo y al glorioso Espíritu: hagamos al hombre a nuestra
No dice el Padre, hagamos al hombre a tu imagen. ¿Verdad? No dice, hagamos al hombre a nuestra, o sea, la imagen del Padre también. Por eso es que dice acá el Señor, el que me ve, ve al que me envió, o sea, al Padre. O sea, que ya en la patria celestial, cuando veamos a Cristo y veamos al Padre, los vamos a ver de la misma forma. O sea, con su misma apariencia. ¿Por qué? Porque ya en la eternidad no existe la vejez. Eso es solo en la tierra. Solo en la tierra. Solo en lo creado. Terrenalmente. Existe. O sea, hace efecto el tiempo, pues. Hace efecto el tiempo, principalmente en el hombre. Por eso vemos también incluso los animalitos, vemos en un perrito cuando son chiquitos, cachorritos, qué bonitos. Pero ya pasado el tiempo se ponen también viejos y ya no les cuesta caminar, hasta el pelo se les cae. O sea, el efecto pues del tiempo, las plantas igual. Mire un árbol que tiene poco tiempo, qué frondoso, qué fuerte se ve. Ya luego se ve ya sin hojas, debilitado, a punto de caer, ya el tiempo hizo efecto. Igual es en el ser humano, pero en la divinidad no. En la divinidad no. Entonces viene, el Padre le dice a Cristo y al glorioso Espíritu, hagamos al hombre a nuestra imagen. Imagen y semejanza. Entonces es lo que el Señor dice acá. Y el que me ve, ve al que me envió. Porque cabalmente le dice el Padre a Cristo y al glorioso Espíritu en Génesis capítulo 1, verso 27. Esa es la primera creación del hombre, o sea, en el Espíritu. Porque ya cuando le pone su cuerpo, es en Génesis capítulo 2, verso 7. Y ahí ya le pone el alma. Por eso les da soplo de vida, que es el alma. A ese cuerpo le pone sentidos, pues. A ese cuerpecito que formó, ese muñequito, pues, que es el hombre, el primer hombre, que lo forma el barro de la tierra, le da soplo de vida, o sea, el alma, los sentidos. No el espíritu, porque el hombre existía en su espíritu, no es el alma. O sea, los sentidos a ese cuerpo. Ese es Génesis 2, capítulo 2, verso 7. Bueno, entonces, en el 1.27 de Génesis dice el Señor, perdón, sí dice la Escritura, dice el Señor en sus palabras, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Luego añade, a imagen de Dios lo creó, o sea, a imagen de Cristo. ¿Comprendemos? Y del Espíritu Santo, también es Dios. Gloria a Dios. Es que miren, hermanos, nosotros en nuestra condición humana, sí hay muchas cosas que existen, que son, pero no está permitido que nosotros aún las veamos, en nuestra condición humana. ¿Por qué? Porque decía un varón, es que si lo vemos es mucha gloria. Efectivamente, así es, pero eso está de más mencionarlo, eso ya lo sabemos, pero no es por ello. No, lo que sucede es que el hombre en su condición humana, aún sus ojos, como son carne, aún hay pecado. El pecado no lo... Exacto. No es que O sea, hay pecado. Hay pecado y no deja de haber cierto morbo en los sentidos, en el alma. Entonces, por eso el Señor mejor no lo permite. No lo permite, pero no es como nos han hecho creer, que dicen, es que el Padre es espíritu. Como nos enseña capítulo 4, Cristo mismo dice en el capítulo 4 del Evangelio de San Juan, el Padre es espíritu, pero no significa que como cuando éramos patojos y mirábamos en la televisión, que aparecía alguien que solo se miraba una como figurita, pero que era invisible, que incluso hacían así queriéndolo agarrar y no tenía cuerpo. No, el Padre tiene su... Él mismo dice, hagamos al hombre en nuestra imagen es forma. El Padre tiene sus ojos santos, sus manos santas. Oye, sí, el siervo Moisés, él alcanza a ver la espalda del Padre Dios Todopoderoso. O sea que entonces no es como estas personas, en total desconocimiento, dicen, es que Dios es espíritu. O sea que ellos asumen que es solo una fuerza, pero que no tiene ni cuerpo ni forma. No es así, hermano. No es así. No es así, porque entonces como en la patria celestial cuando usted esté enfrente de él con su mano santa le va a enjugar sus ojos. ¿Verdad? ¿Cómo va a estar sentado en el gran trono?
en el juicio final? ¿Cómo va a estar sentado? Si en un banco, silla o algún sillón que es cabalmente fabricado para ello, sentarse. Si usted pone un animalito, no está sentado. Pudiera estar así como acurrucado o acostado y echadito, pues, pero no. Habla de silla, de trono. ¿Dónde se sienta? Se sienta un cuerpo. Y si es el trono del Padre, ¿comprendemos? Bueno. El que me ve, vea que me envió. Yo la luz he venido al mundo, para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Esto pues ya lo hemos aprendido antes. Que el mismo Señor, como luz divina, como luz admirable, viene a iluminar corazones, vidas, almas, que han permanecido en las tinieblas del pecado, el pecado, la corrupción y la maldad, la injusticia del mundo. Han vivido en esas tinieblas. Viene el Señor a iluminar, dar luz y vida. Por eso dice, yo la luz he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas, o sea, las tinieblas del pecado, la corrupción. Porque cualquiera podrá pensar, no, si yo siempre cuando voy a caminar salgo a trabajar, hay luz. Hay luz y veo cuando los pasos que doy, subo las escaleras para no caerme, o una banqueta. Pero su vida es tinieblas. Las tinieblas del pecado, la corrupción, la injusticia, porque verdaderamente solo unos ojos cegados no tienen la sabiduría y el razonamiento que solo Cristo pone en nuestro corazón para que cambiemos esa injusticia y esa maldad por el amor y la misericordia. Esa es la diferencia de las tinieblas a la luz. Al que oye mis palabras y no las guardan, yo no le juzgo. Aquí es en donde nosotros vamos a comprender Hebreos capítulo 4, verso 12. Bueno, vea pues hermano, ponga toda su atención en esto. El que me rechaza y no recibe mis palabras, o sea, se está refiriendo a su glorioso y bendito evangelio. Glorioso y bendito evangelio, que es cabalmente lo que a nosotros nos va a llevar de las tinieblas a su luz admirable. O sea, de la muerte a la inmortalidad. Bueno. El que me rechaza y no recibe mis palabras, o sea, que no recibe su evangelio. Puede estar en una reunión, puede estar en un culto, y lo que oye simplemente no lo valoriza, y mucho menos lo atesora y lo guarda. O sea, lo hace suyo. No le interesa. No le interesa porque todavía hay espíritu de incredulidad. Y no, el que me rechaza y no recibe mis palabras es cabalmente este congregado, que es el que acabamos de mencionar, ¿verdad? O sea, él está presente, o incluso puede en algún momento, pero dése cuenta una característica que es bien visible y que podemos comprobar, que cuando hay incredulidad, o sea, cuando es un congregado que no es fiel al Señor, él no escudriña las Escrituras. Él no escudriña. Quizá en algún momento podrá abrir la Biblia, pero quizá solo por pura curiosidad. Y lo que trata de leer no lo comprende ni lo entiende. ¿Por qué? Porque como el Señor conoce las intenciones de ese corazón, que no es para bendición, ni siquiera propia, mucho menos para bendecir a los demás. ¿Verdad?
Entonces es una característica en alguien que no está interesado en oír, conocer y amar a su Señor. No escudriña las Escrituras, no le interesa. Prefiere mejor ver televisión. Pero así como ahorita. Ah, no, hoy domingo, mañana hay que trabajar, entonces mañana hay que levantarse temprano. Entonces ahorita mejor hay que descansar, acostémonos a ver tele. Acostémonos a ver tele, a estar cómodos y buscando pues siempre gusto y placer para la carne, ¿verdad? Pero menos estar presente delante de su Señor. Llenarse de esa gloria, de esa bendición en la presencia misma del Dios de los cielos. Si es la palabra de Él. Entonces, ¿qué sucede? Él está presente. Él está presente porque Él está hablando. El varón que pudiese estar ya sea aquí o en algún lugar en donde verdaderamente hay palabras, es solo, como les decía, la bocina. El Señor es celoso de su palabra. Y por eso mismo, el que habla es Él. Por eso mismo el que habla es Él. Por eso dice mi Señor, el Padre y yo uno somos. ¿Por qué? Porque el Padre tenía la certeza plena de un ser divino. Iba a cumplir exactamente y perfectamente lo que le mandó. Pero en el caso nuestro, somos nacidos de nuevo. Entonces es cabalmente el trabajo que empieza el Padre en hacer en cada uno de nosotros. Que también hablemos lo que Él nos manda. ¿Verdad? Pero como aún somos seres terrenales, puede haber alguna imperfección. Entonces, por eso mismo, el Padre se cerciora de hablar mejor Él. Y que nosotros seamos únicamente como su parlante. Como un parlante, como una bocina. Bueno. El que me rechace no es de mis palabras. Tiene quien le juzgue. Tiene quien le juzgue. Fíjese bien en esto. Cuando dice mi Señor, tiene quien le juzgue. Bueno, ¿quién? ¿Tiene quién? ¿Quién es ese quién? ¿Verdad? ¿Tiene quien le juzgue? Sí, Señor, ¿quién es? Y agrega mi Señor, la palabra que he hablado. La palabra que he hablado, o sea, las Sagradas Escrituras. ¿Por qué? Porque aquí mismo el Señor nos enseña y nos manda que nos es necesario nacer de nuevo. Nos enseña mi Señor que sobre todas las cosas debemos de amarle a Él primero. Nos enseña mi Señor que seguidamente debemos de amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. ¿Por qué? Porque dice mi Señor que en ella se cumplen la ley y los profetas. En ella se cumplen la ley y los profetas. ¿Por qué? Porque si yo amo a mi Señor, yo verdaderamente lo amo, ando siempre viendo cómo, buscando de qué forma le agrado. ¿Y de qué forma le voy a agradar? Aprendo cómo se deleita, cómo se regocija, qué le agrada a Él. Lo aprendo en su libro santo. O sea, aprendo de Él oyéndolo. Amén. Oyéndolo, ¿por qué? Porque me interesa es agradarlo, porque lo amo. Amén. Aleluya. Y me interesa conocer su corazón. Bendito. Me interesa conocer qué es lo que Él piensa, lo que siente y lo que habla. ¿Y de qué forma lo aprendo? ¿Cómo lo sé? Por medio de su libro santo. De la misma forma, en el segundo mandamiento, amar a mi prójimo como a mí mismo. O sea, no puedo amarme menos yo y amar más al prójimo. O amarme al prójimo menos y yo más. No. Que ame como a mí mismo. O sea, que el mismo bienestar, el mismo bien que deseo para mí, también para mi prójimo. Y el mismo bienestar y bien que deseo para mi prójimo, también para mí. ¿Por qué? Porque yo mismo soy imagen de Cristo. Entonces, si yo verdaderamente protejo este cuerpo, este templo santo, de la contaminación y del pecado del mundo, de la contaminación, del pecado, de la corrupción del mundo, yo lo cuido. Estoy amando este templo, ¿verdad? O sea,
es lo que significa cuando el Señor dice que nos amemos también a nosotros mismos. Pero no es más que amar y cuidar este templo del glorioso Espíritu. Y como recordemos que el Señor es el Espíritu, ¿verdad? Ya lo hemos visto suficiente. Entonces, estamos cuidando la presencia de Cristo en nosotros. Y a la vez, cuidando a mi Cristo. Qué lindo, ¿verdad? A la vez cuidando a mi Cristo. Que mi Cristo no oiga corrupción. Que mi Cristo no oiga profanación. Que mi Cristo no oiga blasfemia. Del mundo y de los mundanos. Del mundo y de los mundanos. Que mi Cristo no oiga todos esos ritmos infernales, todos esos ritmos que ahora ponen en todos los lugares, hasta en las congregaciones. Es el cumpleaños del pastor, pero es el cumpleaños del congregado que tiene relevancia porque económicamente está más solvente que muchos. Entonces por eso le dan un lugar especial, aunque viva en pecado. Aunque las hijas anden con el vestido hasta arriba, como dice el pastor que hemos oído en la noche, que anden con mini vergüenza, o anden todas apretadas, pero como es familia o el muchacho, anda con el pelo parado y vestido de negro y hasta camina así mero raro, pero como es hijo de que se ve aquí más solvente económicamente, ellos tienen un lugar especial, hasta tienen privilegio. Entonces, o es el cumpleaños de alguno de esos jóvenes. Hay que llevar primeramente, cuando que entren, que los mariachis entonen las mañanitas. Hay que quemarle sus cohetes. Hay que quemar. ¿Sabía usted, hermano, que hay lugares, hay congregaciones en donde cuando hay celebraciones queman cohetes? Queman cohetes y empieza aquel ritmo de mariachis. Ya sabemos, ya hemos oído de nuestro Señor, ¿verdad? Que esa música con ritmo de mariachi fue concebida en los antros de perdición del país más idólatra de América. Ahí en esos antros de perdición fue concebida esa música de mariachi. Por eso es que el Señor maldijo esa nación. ¿Cómo la maldijo? Les pone un poder de idolatría. ¿Para qué? Para que se deleiten en la injusticia y no salvarse. El Señor es sabio, hermano. Entonces se da cuenta, de ahí vienen esos ritmos. Y ahora se oye en la radio que hay un pastor. ¿Pero de dónde y de quién? Un pastor que es mariachi. ¿Qué le parece? ¿Será que ya sabrá lo que es nacer de nuevo? La necesidad que hay de nacer de nuevo. Porque cuando se nace de nuevo, todos esos gustos mundanos, terrenales que se tuvieron, están fuera. Quedaron atrás. Toda esa mugre, toda esa mundanalidad, porque se es nueva creación. Ya los gustos son otros. No, ahora me gusta la música del cielo. Entonces por ello yo debo de cuidar que mi Cristo que está aquí no oiga, no se contamine con todos esos ritmos mundanos, carnales, infernales. Eso es cuidar el templo. Porque ahí está Cristo. Que no se contamine oyendo todas esas porquerías. O cuando hay ese tipo, como le digo, en congregaciones que empiezan las mañanitas para felicitar, ¿verdad?, al cumpleañero. Porque como desconoce lo que es la necesidad que es nacer de nuevo, que mi Cristo nos enseña, entonces ellos siguen alabando, idolatrando su carne. Y recordamos, ¿verdad?, lo que el Señor nos enseña, que el que se alaba a sí mismo es reprobado. Recordamos, ¿verdad?
capítulo 10, verso 18, del segundo libro de Corintios. Y no es aprobado aquel que se alaba a sí mismo, sino aquel a quien Dios alaba. Entonces yo no debo de estar buscando ni alabarme yo ni que me alaben. ¿Por qué? Porque se va a encargar el Padre de alabarme. Aleluya. Y a la vez de ponerme mi chequecito y un 100 aprobado. Glorioso, ¿va? Va. Pero entonces vienen y mariachis y le queman cohetes. Mire, hermano, sepa también. Vea, capítulo 19 y capítulo 20 del libro del Éxodo. Todos esos tronidos, todas esas luces y todo lo que reflejaba la presencia del Dios Todopoderoso, del Padre de Gloria. Y no se da cuenta el hombre que eso, el infierno, se lo metió en el corazón. En el corazón y en la mente pervertida, para que ellos mismos creen, o sea, tengan creación de su propia gloria, buscando llamar la atención con esos tronidos, con todo eso. Miren lo que hace el infierno, llevando al hombre a que en su mente pervertida busquen su propia gloria, como quiso hacerlo Satanás, por soberbia y orgullo, ser como Dios. Ser como Dios. ¿Se da cuenta de lo que el infierno le mete ahí? ¿Y saben cuál es lo más triste? A muchos congregados. A muchos congregados que todavía está en su condición natural. Qué triste. Triste porque estuvo muchos años. Estuvo en una congregación. Salió de la tierra. En la condición natural que vino, en esa misma condición natural salió. ¿Dónde podrá estar para la eternidad, para siempre? ¿Dónde podrá estar, hermano? Ya se puede imaginar qué lamentable, ¿verdad? Qué lamentable. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, o sea, las Sagradas Escrituras. Las Sagradas Escrituras mismas nos juzgan. Nos juzgan. En el caso nuestro, permitimos que aquí mismo, en el presente, las Sagradas Escrituras nos confronten. Nos confronten y nos corrijan. Aunque nos duela, de momento. Aunque no nos agrade de momento. Aunque sintamos muy duro de momento. No, muy duro, eso me va a costar cumplirlo, o eso no lo veo muy agradable. Es nuestra carne. Es nuestra condición humana carnal. De momento es la misma palabra que nos está juzgando. Pero gloria a Dios porque es aquí en la tierra. Y eso nos concede el privilegio glorioso y bendito de aceptar y reconocer el señorío de Cristo en nuestra vida. El señorío y la autoridad suprema del Padre en nuestra vida. Y de esa forma estamos seguros que somos hijos del Dios Altísimo, porque hemos nacido de nuevo y fuimos engendrados por el mismísimo Padre. Amén, aleluya. Como nos enseña capítulo 1, verso 13 del Evangelio de San Juan. Que ya no somos engendrados por hombre o por voluntad humana, sino que por el mismísimo Padre de gloria. Es glorioso, ¿verdad? Entonces, desde cuenta, la palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Desde cuenta algo. Le decía que para nosotros ese día postrero no existe. No existe porque nosotros nos hemos sometido a que nos juzgue aquí mismo en la tierra. A que nos juzgue y nos decrete que el pecado, la corrupción, la mundanalidad y toda la porquería de la tierra y el mundo actual están fuera de nuestra vida. Estén fuera de nuestra vida y por eso mismo nosotros permitimos que aquí mismo nos juzgue la palabra. ¿Para qué? ¿Para qué? Para ya no estar en ese juicio
en el día postrero. Aleluya. ¿Verdad? Entonces el que verdaderamente no lo recibe, ni permite que esta palabra le juzgue. ¿Por qué? Porque es muy dura. Ah, no, a mí no me gusta oír a ese. A mí no me gusta oír a ese. Ese solo hablando de leyes, de mandamientos y de cosas que uno... ¿Cómo se va a quitar uno? Como dijo aquel de la zona 6, aquel pastor, ¿va? ¿Cómo va a ser eso que no voy a celebrar yo el día que mi madrecita me trajo al mundo? ¿Cómo va a ser eso que no voy a celebrar ese día que mi madrecita me trajo al mundo? ¿Por qué? Porque él hasta mariachis llevaba. Mariachis, cohetes, tamales, como que fuera una fiesta, ni siquiera del mundo, sino que de cantina. Fíjense, ¿no? ¿Por qué? Porque él esperaba ansioso que le llevaran sus regalitos. Fíjense, ¿no? Y ese pueblo falso y mal enseñado y por eso falso, como el mundo, idolatrando y alabando su carne, participando, sacándose ellos mismos de la salvación, hermano. Mire qué delicado. Mire qué delicado. Entonces dice mi Señor, la palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Aquí se está refiriendo a todos esos falsos y a todo aquel que no quiere oír a Cristo. No quiere oírlo, no quiere creerle. No quiere creerle. ¿Por qué? Ah, no, es que eso de estar en los cultos, hombre, está bien de vez en cuando. Está bien de vez en cuando o en algún momento, pero peor así como hoy está lloviendo. Está lloviendo, hasta me puede hacer mal. Le podría hacer mal unos días. Pero el sacarse de la gracia le va a hacer mal eternamente. Qué delicado, ¿verdad? Bueno, entonces acá es donde nosotros encontramos la respuesta a Hebreos capítulo 12, verso 4. Fíjese bien, pues, hermano. Ya comprendimos acá que el mismo Señor nos enseña que la palabra es quien nos juzga, ¿verdad? ¿Ya? La palabra es la que nos juzga. Ya lo comprendimos bien, ¿verdad? Y a quien y al que no permite que le juzgue, aquí mismo le va a juzgar en el día postrero. Pero ya se imagina en qué condiciones, ¿verdad? Bueno, trasladémonos nuevamente a Hebreos capítulo 4, verso 12. Hebreos capítulo 4, verso 12. ¿Lo tenemos, hermano? Bueno. Entonces, hermano, por favor, esto, guárdelo, atesórelo y cuídelo en su corazón. Porque la palabra de Dios, acabamos de estar oyendo a nuestro Señor lo que hace la palabra, ¿verdad? Va. O sea, que es juez. La palabra es juez, ¿verdad? Bueno. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Vea si no tiene vida y vea si no es, que nunca falla. Eso significa eficaz, que nunca falla. O sea, que tiene vida y nunca falla. Eso significa que es viva y eficaz. Porque la palabra de Dios tiene vida y nunca falla. Y más cortante que toda espada de dos filos. O sea que esto se refiere a cualquier herramienta que conocemos como espada, que por más afilada que esté, jamás de los jamases va a tener el efecto de la palabra del Dios de los cielos. O sea, el espíritu de la palabra de Dios, que es la espada del espíritu, ¿verdad? Bueno, que nos enseña capítulo 19 del libro de Apocalipsis, en donde nos enseña que el Señor mismo viene en un caballo blanco con un cinto donde dice fiel y verdadero, Rey de reyes y Señor de señores, y que herirá con la espada de su boca. Recordamos, ¿verdad? Que juzgará con la espada de su boca. O sea, la palabra. Bueno,
Porque la palabra de Dios tiene vida y nunca falla, y más cortante que toda espada de 2 filos, que toda, o sea, cualquiera que el hombre pudiese fabricar o imaginar, ¿verdad? Esta palabra no solo tiene vida, sino que eficaz, sino que tiene un corte perfecto. Un corte perfecto y efectúa, o sea, es mayor lo que corta. Por eso dice, y más cortante que toda espada de 2 filos. Bueno, oiga pues hermano, ponga atención. Y penetra. Ese penetra significa pasar. Pasar. Eso significa el penetra que está escrito acá. Pasar. O sea que la espada pasa, atraviesa el espíritu. Y el alma también. Fíjese pues. Y penetra, o sea, pasar, hasta partir, o sea, separar. Separar. ¿Se recuerdan que ayer compartimos que eso significaba cómo los creyentes, unos van al castigo eterno y otros van a la gloria eterna? ¿Se recuerdan, verdad? Que unos van a la condenación eterna. Amén. Y otros a gloria eterna. Va, síguense. Hasta partir, o sea, separar el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Bueno, entonces acá, esta palabra gloriosa y bendita, que es una espada perfecta de doble filo, es la palabra misma del corazón de Dios, o sea, Cristo, o sea, el Espíritu. Entra hasta lo más íntimo, escondido y profundo, que usted tenga en sus espíritus y en su alma, o sea, en sus sentidos. En su espíritu, o sea, que usted, en su vivir diario, le ronden alguna equivocación, en donde usted, como el espíritu, es el que da movilidad y acción al cuerpo, al alma, al cuerpo y al alma. Viene usted y este espíritu va a trabajar, o sea, el creyente va a trabajar, espíritu, alma y cuerpo, va a su trabajo. Pero en eso, se recuerda que por allá hay unas patojas talanas. Entonces el espíritu mejor lleva al cuerpo y al alma, aunque le tenga que dar la vuelta, caminar un poquito más, pero lo lleva por ahí. Esta palabra llega a descubrir, o sea, llega a entrar en ese espíritu para discernir el bien o el mal que está haciendo. El bien o el mal que como espíritu, como vida, como movilidad está provocando en el cuerpo y en el alma. ¿Logramos comprender? ¿En dónde? Usted tiene la gloriosa oportunidad, así como en este momento, de buscar la presencia del Dios de los cielos. Pero ese espíritu, esa vida, ese mover, esa acción, usted mejor la lleva a sentarse en una silla de su casa o a recostarse en la cama y mejor ver televisión. Fue el espíritu el que llevó a la carne y al alma. O sea, a la carne y a los sentidos. O sea que se da cuenta. Por eso mismo dice mi Señor. Fíjate pues cómo lo comprueba. Mire cómo lo comprueba. Dice mi Señor, capítulo 5, verso 23 del primer libro de Tesalonicenses.
capítulo 5, verso 23 del primer libro de Tesalonicenses. El capítulo 5 es el último capítulo porque primera de Tesalonicenses tiene 5 capítulos. Segunda de Tesalonicenses tiene 3. Bueno, entonces aquí hablamos del último capítulo de primera de Tesalonicenses, del verso 23. Dice mi Señor, y el Dios de paz os santifique, espíritu, alma y cuerpo. O sea, se da cuenta que también el espíritu, Amén. también el espíritu se contamina y peca. ¿Se da cuenta? Amén. Por eso dice, y el Dios de paz santifique, no solo el alma y el cuerpo, sino también al espíritu. Entonces se da cuenta cómo también el espíritu está en pecado y en corrupción. Necesita el espíritu ser atravesado o pasado, pero no pasado que fue ayer, ¿va? No pasado, o sea, atravesado por esta palabra. Porque de esa forma, esta palabra, como el Señor es justo y es bueno, Él ya lo sabe, pero nos está demostrando a sí mismo que hasta nuestro espíritu es pecador y corrupto. Miren hasta dónde puede esta palabra hacer efecto. Hasta en el espíritu. ¿Quién va a poder agarrar un espíritu y decirle no hiciste tal cosa? Te voy a castigar. Solo la palabra. Solo la palabra. ¿Se da cuenta? Amén, aleluya. Bueno, glorioso, ¿verdad? Bendito Dios. Bueno, luego dice hasta partir, o sea, separar. Es en donde esta palabra separa. Al espíritu, al alma, también al cuerpo, a los tuétanos, a los huesos, a las coyunturas. La separa para que vayan a condenación eterna o gloria eterna. Eso es lo que esta palabra, todo lo que esta palabra puede hacer. Y ahora sí ya comprendimos, ¿verdad? Va. ¿Se da cuenta que qué misterios más gloriosos, hermano? ¿Qué misterios, hermanos? Solo una o dos palabras tienen, pero un cofre de joyas. Amén, aleluya. Y el Dios Todopoderoso nos los está poniendo a disposición. No seamos malagradecidos, hermano. No seamos malagradecidos. Que esos conocimientos valen más que cualquier riqueza de la tierra. El conocer usted los misterios del Dios Todopoderoso vale más que cualquier riqueza terrenal. Cualquiera pensará, pero es que eso no miro yo que me dé Cristo. Esos conocimientos, yo no miro que me salgan billetes de los poros o de algún lado. Es que ello cabalmente lo va a llevar a la riqueza gloriosa y eterna de estar en la presencia misma del Dios Todopoderoso desde aquí en la tierra. Amén, aleluya. Y por eso mismo usted va a deleitarse, a disfrutar más estar en un culto que estar ahorita en el cine de esos de centro, que dice que tienen pantalla, no sé qué, sonido, no sé qué, y que venden unos poporopones así extranjeros y que esto y lo otro. Es que eso lo anhelan, pero la carne. La carne que todavía, esa carnecita no ha conocido a Cristo. Todavía no ha conocido a Cristo, porque sepa, hermano, que si en este andar que nosotros andamos, hasta la misma carne llega a alabar, a exaltar y a adorar a nuestro Dios. Porque eso nos enseña el Salmo 84. Mi corazón y mi carne. Mi corazón y mi carne te alaban, Padre de gloria, Padre bendito. Salmo 84, verso 2. Verso 2 o 3, mírenme qué verso. Alguien que lo tenga a la mano. Salmo 84. Si no es 2 o 3. Mi corazón y mi carne. Entonces se da cuenta cómo la misma carne también llega al sometimiento. Y a alabar también. Entonces,
Lo glorioso es que esta carne ya no se deleita en las cosas de la tierra, en las cosas del mundo, sino que en el reino de Dios. Eso es lo glorioso y bendito, hermano. Salmo 84, mírame, ese es verso 2 o 3. ¿Alguien que lo haya encontrado? Verso 2 es, léalo en voz alta, por favor, si pudiera. Ahí sentadito, léalo, hermano, sentadito en voz alta. Anhela mi alma y aún ardientemente desea los atrios de Jehová. Mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. ¿Ya vio? Ya vio cómo la carne ahora ya prefiere mejor cantarle al Dios Todopoderoso. ¿Se da cuenta qué glorioso? Ya esa carne ya no desea estar en el cine o andar paseando o estar viendo televisión. Distrayéndose pues. No, ahora hasta la misma carne se da cuenta que ahora la carne prefiere y se deleita más cantándole y adorándole a nuestro Dios. Entonces eso es glorioso, hermano. Eso es glorioso en donde mi Señor nos enseña cómo nosotros nos aseguramos, no solo de nuestra herencia en el reino de los cielos, sino estar en la presencia misma, lo más cerquita a nuestro Cristo. Porque sepa, hermano, que en esos manjares que se sirven en el reino de los cielos, ya se puede imaginar que son unos grandes lugares, los más cercanos al Padre y al Hijo. ¿O usted cree que ahí va a estar el que menos buscó de Dios? El que menos le adoró, el que menos le buscó. No. Dice mi Señor en el capítulo 11 y verso 6. Siempre del libro de los Hebreos, capítulo 11 y verso 6. Dice que el que se acerca a Dios debe de creer que le hay. O sea, debemos de creer que nuestro Dios está aquí. Amén. Debe de creer que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Galardonador de los que le buscan. O sea, ¿usted cree que van a estar cerca de los que no le buscan? Los que medio le buscan o de vez en cuando. No, está diciendo los que le buscan. Galardonador. Mientras más busque usted de su Señor, más galardonado va a ser. Y más cerca de los... Es que ese es el galardón cabalmente. Es que mire, ya en el espíritu uno ya no busca grandeza de acumulación física. No, ya el galardón más grande, más glorioso es la cercanía al Señor. Amén, aleluya. Vaya. ¿Se da cuenta qué bendito y glorioso? Miren, hermanos, esto es lo que a mí verdaderamente, no les voy a decir me motiva, ¿no? Porque si no estaría cayendo en la carne, en el alma, en los sentidos del alma y de la carne, ¿no? Sí, no, exacto. En el caso nuestro, gozo y regocijo, felicidad, en el caso nuestro. Todo esto es lo que a mí verdaderamente me causa mucha alegría, gozo, felicidad, el conocer. Solo el darme cuenta que el Padre de Gloria me hace partícipe de su naturaleza divina. Porque eso es tener naturaleza divina, hermano. Eso es tener naturaleza divina cuando usted ya es parte de la familia de Dios, verdadera. O sea, que ya conoce lo que la familia tiene. Ya conoce las riquezas, las grandezas que la familia tiene. O sea, eternas, celestiales, divinas. Eso es ser parte. Es la parte que el Dios Todopoderoso nos da. Su naturaleza divina, o sea que tenemos parte, o sea que Él nos ha dado, nos ha hecho partícipes, nos ha dado una parte de su divinidad. Y eso es cabalmente, por eso, por esa misma divinidad es que usted comprende lo que el Señor le está enseñando. Y si se da cuenta, todo esto es parábola, porque no son palabras directas en donde humanamente se podría comprender. No, dice mi Señor, capítulo 13 del Evangelio de San Mateo, pero está mejor en el capítulo 4 del libro de San Marcos, del Evangelio de San Marcos, en donde dice mi Señor, porque le preguntan después de que Él da ciertas enseñanzas con respecto cabalmente al trigo y la cizaña, da esa enseñanza. Le llegan los cercanos y le preguntan que por qué habla con parábolas. Y mismo Señor les dice, es que no es para todos.
a vosotros os es dado, el conocer los misterios del reino de los cielos. A vosotros os es dado, mas a ellos no. Tienen ojos, pero no ven. Tienen oídos, pero no oyen. Tienen corazón, pero no entienden. No entienden. ¿Para qué no crean? Fíjese, ¿no? Para que no crean a esta palabra, y yo lo salvo. Verdaderamente, si usted lo analiza, hermano, esa palabra es dura. Porque cualquiera pensará, pero ¿cómo el Señor está haciendo eso con esa pobre gente? Es que esa pobre gente es la que prefiere deleitarse en el mundo y las cosas del mundo. Cuando el Señor les ha hablado, les ha enseñado por medio de su libro santo, por medio de su palabra, les habla directamente lo glorioso, bendito y galardonador que es buscarlo. Pero no los prefieren mejor los deleites de la carne, los pasatiempos del mundo, la distracción, pero menos estar adorando y alabando a su Señor. Porque cuando de casualidad están en un culto, acá rato están viendo la hora. Acá rato, pensando, ahorita he terminado tal programa. No, mejor me hubiera quedado. Siento mucho frío, tengo bien helados los pies. ¿Y sabe por qué tienen bien helados los pies? Porque como no está el fuego del Espíritu. Y no está el fuego del Espíritu, porque el Señor conoce esos corazones, que no son sinceros. Eso último podemos verlo en San Marcos capítulo 4. Capítulo 4 es bien glorioso, hermano. Es enseñanza. Pero todo es creerle al Señor y oír su palabra. Oír su palabra y, ¿sabe qué? Se lo voy a leer rápidamente porque ya nos avanzó el tiempo. Capítulo 4 de San Marcos. Capítulo 4 de San Marcos, verso 10. Solo oiga porque son 2 versos nada más. Oiga, 3 versos, oiga bien. Y trate de grabarlo, hermano. Dice mi Señor, capítulo 4, verso 10. Cuando estuvo solo, los que estaban cerca de él, con los 12, le preguntaron sobre la parábola. Y les dijo, a vosotros os es dado saber el ministerio del reino de Dios, mas a los que están afuera, O sea, el Señor ya los tiene fuera de su reino. Ellos están bien adentrito, bien metidos en la congregación, pero en la presencia del Señor y en su reino están fuera. Más a los que están fuera, por parábolas todas las cosas, para que viendo no vean y perciban, y oyendo oigan y no entiendan, para que no se conviertan. ¿Se da cuenta? El Señor no quiere que... Porque conoce los propósitos de los corazones, hermano. Para que no se conviertan y les sean perdonados los pecados. O sea que el Señor ni siquiera les va a perdonar, no quiere perdonarles nada. No quiere perdonarles nada, quiere que esta palabra gloriosa y bendita los juzgue en el día postrero. O sea que ellos van a juicio final. Ellos van a juicio final. ¿Se da cuenta? ¿Se da cuenta entonces por qué? ¿Por qué es glorioso y bien importante buscar conocer la palabra del Dios de los cielos y comprender lo que significa? ¿Se da cuenta que lo que es importante? Porque eso lo aleja cabalmente, lo aleja de esperar usted para más adelantito, y no se está cuenta que más adelantito va a buscar del Señor. Ese más adelantito lo va a llevar al juicio final, al día postrero, a ser juzgado por esta palabra en el día postrero. No, si usted con todo su corazón, toda su voluntad sincera, busca oír con fe al Señor Dios Todopoderoso por medio de su libro santo, le va a llevar a que usted mismo busque ser juzgado por esta palabra aquí en la tierra, ser confrontado y juzgado por esta palabra gloriosa aquí en la tierra, y por lo consiguiente juicio postrero sea para usted ya no existe.
Ya no existe. Porque usted está en la voluntad misma, porque usted permitió que esta palabra le confrontara, le juzgara y le reprendiera aquí mismo. Para corregir el rumbo de su camino al Monte Santo, Aleluya. al monte de Sión, de la Sión celestial, la ciudad del Dios vivo. Amén. Glorioso, hermano. Entonces, por esto mismo, démosle gracias a nuestro Señor, que nos concede el glorioso y bendito privilegio de escoger mejor estar en su presencia que cualquier placer y gusto de la tierra. Ese es un don, hermano. Amén. Es un don, es una gracia que el Señor otorga Bendito al Dios. corazón según las intenciones. Le entrega al corazón de cada buscador según las instrucciones de ese corazón. Y dése cuenta, hermano, que bendito sea su nombre, a nosotros nos está concedido. Porque bien pudiéramos estar en alguna actividad. Sí, de qué rato pudiéramos andar por en alguna actividad. Amén. Alguna actividad menos buscando de nuestro Dios. Pero a nosotros nos es concedido vestirnos el lino fino, Aleluya. para la gloria y honra del santo y bendito. Gloria a Jesús. Gracias, Padre. Gracias, Padre Dios, Padre bueno, Padre Santo. Gracias te damos en el nombre de tu Hijo amado, Jesucristo.